Hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento es Mateo, y allí yo quiero que usted busque en este momento el capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a estar leyendo los versículos 11 y 12. Quiero enseñarle en esta tarde que la Biblia tiene una sola versión, pero tiene muchas traducciones. Una sola versión, muchas traducciones. Una sola versión, muchas traducciones. La Biblia fue traducida del hebreo, del griego, del arameo, fue traducida al latín, fue traducida al alemán, fue traducida al inglés, fue traducida a nuestro idioma, el español, y ha sido traducida a miles de idiomas en el mundo, pero tiene una sola versión. Es una sola palabra de Dios. Muchas traducciones, una sola versión. Y Mateo capítulo 11, versículos 11 al 12, en la traducción Reina Valera, dice la palabra allí en el versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy quiero enseñarle a usted un tema que Dios me regaló ya hace un tiempo y que creo que es palabra de Dios específica para nosotros hoy. Para usted que me está viendo, para usted que me está escuchando a través de la emisora Conexión Vida Radio. Y esa palabra es fortalecedores del reino. Usted y yo tenemos la oportunidad y aún el deber de ser fortalecedores del reino. Cuando iniciábamos orando, estábamos diciendo: Señor, que venga tu reino. Y cuando hablo de fortalecedores del reino, estoy hablando de fortalecer el reino de Dios entre nosotros. Dígalo conmigo: yo debo ser un fortalecedor del reino de Dios en mi casa, en mi familia. Dígalo: yo no soy un obstáculo, yo soy un fortalecedor del reino de Dios. El reino de los cielos es el lugar en donde Dios habita. Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de 3 cielos. El primer cielo es el que nosotros vemos durante el día. Usted y yo podemos ver las nubes, podemos ver ese cielo azul, algunas veces ese cielo gris, algunas veces un cielo despejado o a veces un cielo lleno de muchas nubes. El segundo cielo es el cielo que vemos en las noches, allí donde están los astros, donde está el sol, donde está la luna, donde están las estrellas. Y en ese segundo cielo, quiero enseñárselo hoy, se mueven potestades, hay gobernadores de tinieblas, hay principados del infierno que se mueven en ese lugar. ¿Y por qué se mueven en ese lugar? Se mueven allí porque están impidiendo, quieren impedir que la bendición de Dios, las añadiduras de Dios nos lleguen a nosotros. Prácticamente como si fueran una capa en el segundo cielo. Porque hay un tercer cielo. Y en el tercer cielo es donde habita la presencia de Dios Padre. Y quiero enseñarte que tú y yo podemos traer ese tercer cielo
podemos traer el reino de Dios a nuestra casa? Yo creo que usted en este momento se alegra porque traer el reino de Dios a casa nos conviene a todos. Diga conmigo, me conviene traer el reino de Dios. Y diga, y fortalecer el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Ahora, ¿cómo podemos usted y yo disfrutar del reino de Dios en nuestras vidas? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, Romanos viene a ser una carta del apóstol Pablo que fue escrita a la iglesia que estaba en Roma. Todos los que se convirtieron a Cristo, que rindieron su vida al Señor Jesucristo, allí en Roma. Y Él les enseña esto que yo también quiero enseñarles a ustedes hoy. Y es que si usted y yo confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos con nuestro corazón que el Espíritu Santo y que Dios el Padre lo resucitaron a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvos. Así que la manera para que usted y yo disfrutemos de tener el reino de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en nuestras casas, es reconociendo que Jesucristo es el Señor, creyendo con nuestro corazón que Él resucitó. ¿Usted lo puede creer? Quiero que lo diga conmigo. Cierre un momento sus ojos para que no se distraiga. Y quiero que diga conmigo: hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor. Y determino creer con mi corazón que Dios el Padre envió al Espíritu Santo para que resucitara a Jesucristo de entre los muertos. Diga, lo creo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, abra sus ojos. Usted dirá, ¿tan sencillo? Sí, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia es sencilla. No le pone dilema a nada. La palabra de Dios te facilita las cosas. Es la cultura de esta sociedad que nos ha enseñado que la Biblia nos complica las cosas, y no es así. La Biblia nos facilita la vida sobre esta tierra. Ahora déjame decirte, tú que acabas de hacer esta oración por primera vez, qué bueno sería que pudieras allí, a través del chat, como lo voy a hacer yo en este momento, a través del chat allí en YouTube, que puedas levantar la mano derecha, que puedas levantar esa mano derecha. Mira, yo la voy a poner ahí en el chat, la estoy enviando. Y de esa manera vamos a saber que tú hiciste esta sencilla, esta corta oración, pero tan poderosa y que transforma tu vida. Vamos, hazlo. Pon esa manita ahí en alto. Y de esa manera nos unimos para orar por ti. Porque ahora el reino de Dios viene para establecerse en tu vida, y tu vida ahora se establece en el reino de Dios. Yo estoy creyendo que para ti que acabas de hacer esta oración por primera vez, tu vida no volverá a ser la misma. De aquí en adelante, el Espíritu Santo de Dios se revelará a tu vida, se mostrará para contigo y te mostrará que en Él y solamente en Él hay vida abundante y vida eterna. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora,
te dije que Dios está en el tercer cielo. Allí habita su presencia. Te dije que en el segundo cielo, que es donde están de repente el sol, está también las estrellas, allí está la luna. Allí hay un movimiento de principados infernales, y esto es real. Mira, no te estoy enseñando religión, te estoy enseñando la realidad. Allí se mueven gobernadores de maldad, potestades que no quieren que tú recibas la presencia de Dios y sus añadiduras. Pero a través de recibir a Jesucristo en tu corazón, podemos traer el reino de Dios a nuestras casas. Así que alégrate por eso. Cuando tú haces esa oración, esos principados, esos gobernadores de maldad no tienen poder sobre ti, no tienen poder sobre mí, no tienen poder sobre nuestra casa. Vamos, alégrate por eso. Porque sencillamente le estamos entregando nuestras vidas, nuestra casa, nuestros pensamientos a aquel que tiene pensamientos de bienestar para darnos un futuro y una esperanza a nosotros, a ti que has recibido a Cristo en tu corazón. Ahora, el reino de Dios es la extensión de su trono aquí en la tierra. Eso quiere decir que ahora el trono de Dios no solamente está allí en el tercer cielo, sino que ahora el trono de Dios está en tu corazón, también está en tu casa, y comienza a suceder algo poderoso, porque en toda tu familia comienza a establecerse el trono de Dios, el reino de Dios. Donde quiera, escúchame, donde quiera que estés, si comienzas a hacer la voluntad de Dios, quiero decirte que allí está establecido y se establece el reino del Dios Todopoderoso, el que nos defiende, el que pelea por nosotros. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, como acabas de entregarle tu vida, como acabas de tomar esos 5 contactos e invitarlos para que estén con nosotros aquí y puedan ver esta transmisión, allí estás fortaleciendo el reino de Dios y las tinieblas están siendo disipadas. No siempre el día está gris, no siempre las nubes son grises, no siempre las nubes están allí. Hay un momento en donde se disipan las nubes, desaparecen y vemos ese sol que siempre estuvo allí. Podemos ver en medio de las tinieblas, inclusive ver esa luna que siempre ha estado allí. Déjame decirte algo. En medio de la situación que estés pasando, en medio de lo gris que sea tu vida en este momento, o de lo oscuro que pueda ser tu vida en este momento, Dios permanece allí en su trono. Dios siempre ha estado en su trono, Dios siempre estará en su trono, y Él quiere hoy bendecir tu vida y añadirte para que tengas abundancia en tu vida. Conviértete en un fortalecedor del reino de Dios en tu casa, en tu familia y en todo lo que hagas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6. Allí en el mismo evangelio que estábamos leyendo de Mateo 11, Mateo capítulo 6. La Biblia dice, Jesús enseñándonos a orar, dice: oren así: venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Esta oración que Dios nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo, usted y yo la debemos orar de la siguiente manera: Señor, que tu reino se establezca en mi vida y que yo pueda hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como tu voluntad se hace en el cielo. Porque quiero enseñarte, el reino de Dios no es un reino material o físico.
El reino de Dios es espiritual. Así que no depende de un lugar. Por eso el reino de Dios no depende del tercer cielo. El reino de Dios depende de que tú creas que Él es real. Algunos en este momento dirán: wow, ¿cómo así? Yo quiero decirte algo. Dios te creó a ti, me creó a mí, con el propósito que nosotros dependamos de Él. Él habita en el tercer cielo, pero el reino de Dios, que está ahora en tu casa, que está ahora en tu vida, depende de la fe, de la confianza que tú pongas en el Señor. Veía en las noticias que los deportistas en estos días en casa siguen poniendo todo el empeño para no perder su físico, para mantenerse en forma, de tal manera que cuando lleguen las pruebas, de tal manera que cuando lleguen las competencias, ellos no hayan perdido su fuerza, su físico y sus posibilidades de llegar a ganar. Dios quiere que tú estés preparado. En medio de todo esto que estamos pasando, Dios nos está invitando a que su reino venga a nuestra casa. Y tú y yo, a través de hacer su voluntad, nos convirtamos en fortalecedores del reino. Una familia que hace la voluntad de Dios está fortaleciendo el reino en su casa. Una familia que ora. Una familia que se atreve a leer la palabra de Dios. Una familia que decide no escuchar a los que se oponen a Dios. Una familia que decide cumplir lo que dice la palabra de Dios. Una familia que decide ponerse bajo cobertura pastoral. Una familia que levanta sus manos y que dice: nosotros estamos listos para entregarle nuestra vida al Señor y hacer su voluntad conforme a todo lo que su palabra diga. Esa es una familia que está fortaleciendo el reino. Un padre que le entrega su vida a Cristo. Una mamá que le entrega su vida al Señor Jesucristo. Un hijo que decide entregarle su vida al Señor y creer que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día, está fortaleciendo el reino de Dios en su casa. Está trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, según dice Filipenses capítulo 4 versículo 7. Está trayendo a su casa la sanidad que nos dice Isaías 53:5, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Así que cuando tú haces la voluntad de Dios sobre esta tierra, cuando provocas que el reino de Dios venga a tu casa, estás fortaleciendo el reino y estás provocando beneficios para tu casa. Cuánto me alegra poder enseñarle esto. Porque después de hoy no volverás a ser el mismo. No volverás a pasar por esas situaciones por las que has estado pasando. Y si se llegaran a presentar, vas a tener el poder de Dios en tu vida. Porque Dios peleará por ti. Él te defenderá. La Biblia dice: si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y eso es real. Porque si algo quiere hacer Dios, es que tú lo conozcas, para que puedas estar resguardado por su voluntad, por su misericordia, por su amor, por su poderosa mano. Como dice el Salmo 139 versículo 5, que el Señor te rodee por delante y por detrás, que sobre ti ponga su mano. Y como dice Isaías 41:10, que con su diestra de poder te sostenga. Y que como dice el Salmo 121, el Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Una familia que hace la voluntad de Dios en esta tierra está fortaleciendo al reino. La iglesia que hace su voluntad, usted por ejemplo, que invitó a ese querido amigo,
Usted que invitó a esa querida amiga, a ese vecino, a ese familiar. Usted que saca tiempo para sentarse y poner atención a la palabra, para aprender. Usted está haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto usted está fortaleciendo el reino. Usted pudiera hacer cualquier cosa en este momento. Usted pudiera estar preparando comida, viendo una película, jugando con los niños, pero usted sabe lo importante que es este tiempo. Y por eso usted ha decidido hacer la voluntad de Dios y congregarse de esta manera y sacar tiempo para escuchar la palabra de Dios, para aprender. Y por eso te digo algo de parte del Señor: el reino de Dios, con todos sus beneficios, se establece ahora en tu casa. Iglesia, Dios está abriendo los cielos, está disipando las nubes y no hay tormenta que pueda contra Dios. De hecho, Él tiene todo bajo control. Hagamos la voluntad de Dios y ¿sabes una cosa? El reino de Dios se fortalecerá en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6. La Biblia dice, Jesús mismo dice, que Dios, el Padre, nos hizo un reino a nosotros, nos hizo un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre. Se lo repito, Dios, el Padre, hizo de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, el Padre. ¿Cuál es el propósito? Que estemos a su servicio. Usted dirá, pero yo sirvo a mi familia. Cuando sirves a tu familia, estás sirviendo a Dios el Padre. Cuando sirves a ese jefe, cuando bendices la empresa a la cual perteneces porque trabajas allí se te paga un salario. Cuando bendices la empresa y administras con excelencia lo que Dios ha puesto en tu mano y bendices la obra de Dios, quiero decirte que estás haciendo su voluntad y estás al servicio del Padre y por lo tanto fortaleciendo el reino de Dios sobre esta tierra. Me impacta ver cómo Dios bendijo a Livia Gutiérrez, cómo bendijo a Lilibet Medina. Y también dice uno de los testimonios aquí que en nuestra hermana Ángela Osma recibieron un dinero que no esperaban recibir. ¿Sabes por qué es? Porque han decidido hacer la voluntad de Dios. Y los que hacemos la voluntad de Dios, establecemos el reino de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, fortalecemos el reino y las añadiduras vienen porque vienen. Tu oración y mi oración debe ser: yo deseo ser un fortalecedor del reino. Vamos, ora de esa manera conmigo. Yo quiero fortalecer el reino de Dios en mi vida, en mi casa. ¿A dónde debemos traer nosotros el reino de Dios? Bueno, se lo he venido enseñando. Primeramente a tu vida. Tú eras el que maltrataba, eras el borracho, eras la infiel, eras el peleonero. Pero ahora el Señor ha establecido su reino en tu vida porque tú has creído en Jesucristo como tu Señor. Y al creer en Él como tu Señor, tu vida es transformada. El peleonero ya no es más peleonero. El borracho ya no es más borracho. La infiel ya no es más infiel. La vida tuya es transformada y tu familia comienza a verlo. Entonces, el reino ahora viene y se establece en tu hogar. Y entonces tu esposa, tu esposo, tus hijos comienzan a vivir de una manera diferente.
comienza a haber un cambio total en nuestras vidas. Comenzamos a ver la paz de Dios en casa. Antes de comenzar esta transmisión estaba con mi esposa y ella subía para poder tener este tiempo de oración tan poderoso que ella dirigió. Amor, gracias, tengo que bendecirte, porque decíamos, ella me dijo, ¿listo, nos vamos? Y yo le decía, oh sí, rico, genial que pudiéramos salir. Y ella llega y me dice, pero ha sido tan bonito, en medio de todo esto, ha sido tan bonito, porque no estamos desesperados, porque estamos en paz. Déjeme decirle, estuvimos en algún momento enfermos, se han presentado algunas necesidades, pero ¿sabe una cosa? La esperanza ha estado allí. Tuvimos algunos accidentes en casa. Fue difícil, fue un momento complicado, pero ¿sabes una cosa? Dios estaba allí y lo afrontamos todo con alegría. Lo afrontamos sabiendo que Dios estaba peleando por nosotros, porque el reino de Dios está establecido en nuestras vidas. En la familia Rodríguez Gutiérrez, en la familia Gutiérrez Boorques, está establecida la gloria de Dios. El reino de Dios está establecido y todos los días nos levantamos para fortalecer el reino de Dios en nuestro hogar. ¿En dónde más debemos fortalecer el reino? ¿En dónde más debemos traer el reino de Dios? A nuestra vida financiera, a nuestra vida de negocios. Usted que es empresario, usted que trabaja. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando bendecimos la obra de Dios. Tal vez algunos dirán en este momento, pero yo no creo a eso. Bueno, yo quiero decirte algo. Mi testimonio personal es que desde los 13 años que conozco al Señor, me enseñaron a sembrar en la obra de Dios. Y te digo algo, cuánto agradezco que me hayan enseñado a sembrar de esa manera en el reino de Dios, porque he podido ver a Dios sustentándome. Que si se presentan necesidades, claro que sí, pero las necesidades se presentan con un propósito: que Dios se pueda glorificar y que nos demos cuenta que no dependemos de la economía del mundo, del gobierno, sino que dependemos de la economía de Dios. Y yo te lo doy como testimonio, también como lo contaba Lilibet, como lo contaba Livia, como lo contaba Ángela. Pueden dar testimonio de que en medio de todo esto Dios nos ha sustentado. Y es por una razón: veníamos creyendo desde antes. Para nosotros no es extraño que Dios nos bendiga y que Dios envíe ahora provisión en este tiempo. No es extraño. Claro, no dejamos de asombrarnos viendo su gloria todo el tiempo, pero no es extraño, porque nosotros hemos creído a Él, hemos hecho su voluntad, hemos fortalecido el reino y lo seguimos haciendo con un propósito de no depender de la economía del mundo ni del gobierno, sino depender de la mano de Dios. Antes de que pasara todo esto, Dios venía hablando a mi corazón y era impresionante de cómo Dios quería proveer para que nosotros como iglesia pudiéramos proveer. Y si yo en este momento invito a algunos incluso que puedan ahí poner en el chat que el Señor ha utilizado a la iglesia Aviva para poderles proveer. Dios ha usado a la iglesia Aviva como organización cristiana para que podamos bendecirnos los unos a los otros, para que a ninguno nos haga falta nada, porque dice el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Si usted ha recibido, y yo sé, mire, esto es simplemente para que los que están allí en la audiencia, los que nos están en este momento viendo a través de la internet, sepan que esto es real.
Qué bueno sería que usted escribiera: yo he sido bendecido, Dios ha usado a la iglesia. Dios ha usado a la iglesia Aviva para bendecir mi casa, para que no me falte. Y usted se va a dar cuenta de una cosa: aún muchos que no pertenecían a la iglesia han recibido bendición, porque Dios ha provisto para que podamos bendecir. Así de bueno es el Señor, porque el reino de Dios está establecido aún en la economía que está en nuestras manos. Mira, Luz Marina Hernández acaba de poner allí en el chat su testimonio y dice: gracias por utilizar Aviva para bendecirme. Amén, así es, así es, así es. El equipo de trabajo que trabaja con nosotros recibió una bendición de parte de Dios a través de la iglesia Aviva. Gloria a Dios. Ahora, ojo a esto, porque yo traigo el reino de Dios a mi vida, fortalezco el reino de Dios en mi hogar, fortalezco el reino de Dios en la vida económica que el Señor me permite tener, y bendigo fortaleciendo el reino de Dios en mi congregación, en mi iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán bueno es el Señor. Donde quiera que yo vaya, el hacer la voluntad de Dios establece su reino. Alguien diga amén a eso. Romanos 12:2. Y sabe, podemos declarar, como lo declara Romanos 12:2, que nosotros no imitamos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, nosotros abandonamos totalmente nuestras vidas en las manos de Dios para que Él nos transforme en personas nuevas. Él nos ha cambiado la manera de pensar. Y entonces hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y estoy terminando con esto. Beneficios de establecer el reino de Dios en nuestras casas. ¿Cuántos quieren ser fortalecedores del reino de Dios? Levanten sus manitos allí en el chat. Levanten sus manos. Yo lo acabo de hacer, mire. Yo lo acabo de hacer. Usted levanta sus manos y dice: yo quiero ser un fortalecedor del reino en mi casa, en mi vida. Bien, la Biblia dice en Apocalipsis 21:4 lo que hay en el reino de Dios, lo que hay en el reino de los cielos. Y dice que el Señor seca toda lágrima de nuestros ojos. Que en el reino de Dios no hay muerte, no hay llanto, no hay lamento, no hay dolor. Eso quiere decir que si el reino de Dios está en mi casa y usted se convierte en un fortalecedor del reino, en su casa no habrá enfermedad. No habrá enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted es un fortalecedor del reino, en su casa no hay muerte. No estamos preocupados por la muerte, más bien estamos ocupados en vivir. Alguien diga amén a eso. No estamos preocupados en la escasez, no nos andamos lamentando qué vamos a hacer. No. En nuestra casa no hay crisis, no hay escasez, siempre hay abundancia. Cuando traes el reino de Dios a tu casa, todo lo que no hay en el reino de Dios es quitado. Entonces, la enfermedad se va. La muerte tiene que huir. Alguien diga amén a eso. La escasez desaparece. Y la abundancia espiritual, la abundancia en la salud, la abundancia en la economía, la abundancia en el amor. Usted sabe lo que es vivir
con 2 niños, una esposa, además una suegra, 2 cuñados, la hermana de mi suegra y el sobrino de mi suegra. ¿Cuántos días llevamos en cuarentena? Y un perro, un gato y los gatos vecinos. ¿Usted sabe lo que es vivir con todas esas personas? Si el reino de Dios no estuviera establecido en esta casa, déjeme decirle una cosa: ya nos hubieran expropiado la casa al gobierno. En esta casa hay paz. En esta casa está la añadidura de Dios. No me malinterprete, no me estoy jactando de nada. Le estoy diciendo que es Dios el que lo ha hecho por una razón. Nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa al reino de Dios y todos los días nos levantamos para fortalecer el reino de Dios en nuestras vidas. Que si es fácil, no es fácil, porque hay muchos temperamentos. Pero ¿sabe una cosa? Donde está Dios, todo está bajo control. Y donde está Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí está el reino de Dios establecido. Terminemos este tiempo declarándolo. Yo soy un fortalecedor del reino de Dios en mi vida. Cuando usted ora, usted está fortaleciendo el reino de Dios en su vida. Cuando lee la palabra, usted está fortaleciendo el reino de Dios en su vida. Cuando usted se sienta para una de estas transmisiones y recibe la palabra de Dios, usted está fortaleciendo el reino de Dios en su vida. Y si tu vida es transformada, entonces el reino de Dios se establece en tu hogar, en tu casa, en tus finanzas y en todo lo que haces.